día está. El tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, del Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es sobre todo eres digno de alabar, mi santidad, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantamos y cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Buenos días. Buenos días. Cuán grande es el Señor, ¿verdad? Amén. Cuán grande es Él. Vamos a leer el Salmo, mis señores, hermanos, el Salmo 138 del 1 al 3. Vamos buscando sus Biblias y leamos. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos, para llamar la presencia del Señor, porque estamos reunidos para eso, ¿correcto? Cerremos nuestros ojos. Oh Señor bendito, hoy nos reunimos delante de ti, Padre Santo, para reconocer tu grandeza, tu majestad y tu poder ilimitado, Señor. Danos hoy, Señor, esa sensación de que tú estás aquí con nosotros, Padre Santo, esa sabiduría incomparable. Venimos hoy a entregarte nuestros corazones, Señor. Bendice este servicio de principio a fin, a cada persona que está aquí en este lugar, que no se vaya como vino, que la palabra que esté aquí se atesore en nuestros corazones, Señor. Te invitamos a este servicio porque es por ti y para ti. Llena este lugar de tu gloria y tu presencia. Sigamos adorando al Señor. Dios me bendiga. Fuerte aplauso para el Señor.
de gloria, de recibe con su amor. Soplan sus palabras, susurrando mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofreció. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. Rey de gloria, poder y majestad, de sabios sin medida, Él es Rey de gloria. Señor de cielo y tierra, ¿quién es el Rey de gloria? Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo,
está en este lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar.
Oh Señor, ven y quiero ser lugar de tu presencia y a recibir tu poder. Todos que estamos aquí, creo en ti, Jesús. Creemos en ti, Señor, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y creo en ti, Jesús. Creo en ti, Señor, por lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, y en mí. En ti recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Señor, has visitado este lugar con tu presencia, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, no quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, soy la tsunamita que te dice vive aquí, mi amado, y todo lo que ves me prepara.
me cautivases, no quiero que te vayas, no quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti. Mi amado, soy la tsunamita que se brilla aquí. Mi amado, y todo lo que ves fue preparado para ti. Mi amado, yo soy la tsunamita que se brilla aquí. Mi amado, y todo lo que ves fue preparado para ti. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Mi amado, yo soy la tsunamita que se brilla aquí. Mi amado, todo lo que ves fue preparado para ti. Mi amado, yo soy la tsunamita que se vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves fue preparado para ti. Somos los tsunamitas que queremos preparar nuestro corazón para ti, que queremos estar en tu presencia constantemente, rindiendo nuestros corazones, rindiendo nuestra vida misma. Esta canción es una expresión que nos invita a una intimidad con Dios, a una intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores, a una intimidad que nos dice: yo soy la tsunamita que he preparado mi corazón para que habites en él. Qué profundidad de palabra es esta historia de la tsunamita cuando haces encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así como usted y yo en este momento nos preparamos para seguir en esa intimidad con el Señor a través de la Santa Cena, que representa, antes de ser entregado nuestro Señor Jesucristo, era necesario que Él tuviese la última cena con los discípulos. Y esa cena significaba que ya su momento había llegado para ser entregado en la cruz y darnos la oportunidad de hoy compartir junto con Él
ese momento tan sagrado, ese momento tan especial, ese momento donde cada uno de nosotros ha entendido lo que representa la Santa Cena. La Santa Cena no es más que hacer ese acto sagrado, simbólico, una vez al mes, haciendo el recordatorio cuando Jesús se reunió con sus discípulos, porque había llegado el momento de ser entregado para ir a la cruz y poder en ese momento darle a conocer a la humanidad que era necesario que Él viniera a esa cruz, porque la sangre que iba a derramar una vez y para siempre iba a ser la determinación de que esa sangre volvería a nuestras vidas como sanidad, como libertad, como intimidad y como todo lo que representa en comunión con ese Cristo resucitado y vivo. Porque una vez que Él bajó a la cruz, no se quedó en esa cruz. Él derrotó a Satanás con todas y cada una de sus potestades, legiones, gobernadores y principados y espíritus inmundos que operan en las regiones celestes. Y luego resucita al tercer día y asciende al Padre. Y desde allí continúa diciéndonos a cada uno de nosotros: yo estoy contigo y sigo siendo ese Dios que te quiere seguir restaurando, lavando, limpiando, llenando tu vida, como la tsunamita que me invitó a morar en su corazón. Así te invito en esta mañana a intimidar conmigo a través de este acto tan solemne, un acto que nos lleva a recordar que un día el Señor volverá por segunda vez. Pero antes hacemos este acto sagrado que representa para cada uno de nosotros algo sublime, algo especial, algo que nos lleva a recordar ese momento único, sacrificial de Jesús para toda la humanidad. Así que si usted está acá presente, yo le invito a que pueda hacerse parte con este momento, donde las hermanas estarán haciéndoles llegar el vino y el pan. Pueden servir, hermanos. Y tomen asiento, por favor. Y aquel que no esté arreglado con Dios en este momento para tomar la Santa Cena, dígale en este momento al Señor: Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados. Perdona mis acciones. Perdona lo que soy. Perdóname. Y sé tú conmigo, invitándote a intimidar como la mujer tsunamita. Quiero ser parte contigo. Quiero que estés todos los días de mi vida morando en mi corazón como una acción de gratitud, como una acción de entrega, como una acción de sumisión y de misericordia, para que cada día mi vida entera esté entregada a tu logro. Esa es la expresión que Dios quiere para con nosotros. Y mientras escuchamos esta canción de fondo, haremos el acto de la Santa Cena. Señor, mi Dios, al
las estrellas brillen al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su sendero. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya. Y dice la palabra en 1 Corintios 11, 23 al 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos. Aleluya, Señor. Asimismo también tomó la
la copa. Después de haber cenado, les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las cosas que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor Jesús estáis anunciando. Bebamos todos. De esa misma manera, le damos gracias a Dios por su amor, por su presencia, por su cuidado y por hacer de este tiempo de celebración con Él un momento tan especial. Y de esa misma manera estaremos orando con la oración congregacional, donde estaremos orando por Adrián Machado, el bebé de Sandy, nuestra guitarrista y adoradora, quien está con un cuadro febril y donde en este momento su esposo Joel, el tecladista, está acompañándole. También queremos orar por nuestro hermano Pascual Graterol, el cual ya está casi listo con los insumos que faltaban para la intervención quirúrgica de su hernia inguinal. Estemos cubriendo a nuestro hermano Pascual Graterol, esposo de Zoraida Pri. Estemos cubriendo a Adrián Machado, bebé que está con el cuadro febril y una gripecita. Estemos orando por toda la congregación para que cada día el Señor se glorifique en este lugar y continúe manteniéndose el cumplimiento de sus promesas en este lugar, para ser luz y sal en esta gran comunidad de Vista al Mar, por nuestros vecinos, por todos aquellos que están en una necesidad de oración, que aunque ellos no nos lo han indicado, de igual manera están en una necesidad profunda. Todos necesitamos de oración. Así que yo le invito a estar de pie mientras nuestra hermana Livia de Escalona estará llevándonos en una oración congregacional para lo que Dios ponga en su corazón adicional a todo cuanto he planteado. Necesitamos orar por una nación. Necesitamos orar por la iglesia en pleno de Jesucristo como la esposa. Y necesitamos seguir orando los unos por los otros ante las grandes necesidades que cada uno tiene. Después vendrá la oración de los diezmos y ofrenda. Y nuestra hermana Sandy llevará un especial y de allí luego pasará la persona que ha de traer la palabra. Amén. Te adoramos, Señor, te alabamos, te bendecimos. Bendecimos tu santo y bendito nombre. Señor, vengo delante de tu presencia en un mismo sentir con cada uno de mis hermanos que estamos aquí para orar, clamar e interceder ante el trono de tu gracia por tu oportuno socorro y misericordia. Señor, queremos presentar a nuestro país Venezuela. Queremos presentártela, Señor, porque Venezuela te necesita a ti como el único Señor
y Rey de Reyes en nuestra nación. Queremos ponerte delante de tu presencia al presidente de la República, los ministros, gobernadores, alcaldes, para que sea usted, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, tocando su corazón. Toca su corazón, Señor, que queremos pedir perdón, Señor, por los pecados de Venezuela, porque se han apartado de ti buscando a otros dioses, sino que buscan a ti como el único Señor, el Rey de Reyes, al único que debemos pedir que homenaje, Padre de la gloria. Señor, que tu reino se establezca en nuestro país, Venezuela. Tú conoces, Señor, cada una de las necesidades por las cuales estamos pasando, tanto económicas, Señor, culturales, por cada uno, por alimentos, Señor, por trabajo, Señor. Sea usted, Señor, ayudando, Señor, a cada una de las personas que están en eminencia, Padre de la gloria, para que ellos se puedan abocar, Señor, a hacer sus funciones. Señor, que se desarraigue toda corrupción, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También te quiero pedir, Padre de la gloria, por tu iglesia, por la iglesia pentecostal en Trino del Noroeste, Señor, para que sea usted, Padre de la gloria, tocando las vidas de cada uno de nosotros, Señor. Sea usted con la pastora Lilia, sea usted dándole sabiduría de lo alto, Padre de la gloria, igualando cada uno de los líderes. Pon tu gracia, Señor, en cada uno de nosotros, para que tu palabra se pueda predicar con denuedo. Pon pasión en nuestros corazones. Pon misericordia, Señor, para que podamos clamar por cada una de las personas que no te conocen, Señor, y que quieren ser de ti, porque no te conocen, Padre. Señor, toca los corazones de cada uno de los vecinos, Padre de la gloria. Tú conoces las necesidades, Señor, que tienen los vecinos, Señor. Pon tu gracia, Padre, que cuando oigan tu palabra, Señor, esa palabra penetre en sus corazones, que haya un arrepentimiento genuino, que solamente tú lo puedes dar por medio de tu Espíritu Santo, porque tú eres el único que convence de pecado, de justicia y de juicio, y que ellos puedan venir, Señor, al conocimiento que tú eres el camino, la verdad y la vida. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Nosotros somos tus instrumentos. Ayúdanos, Señor, para que podamos tener esa pasión de predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque con tu ayuda todo es posible. Que nosotros podamos menguar, Padre, para que tú crezcas en cada uno de nosotros, Señor. También te quiero pedir por la familia, Señor, por la familia representada acá, Señor, por la familia, Señor. Mira cómo está quebrajada la familia, Señor, porque también se han apartado de ti. Señor, te pedimos, Señor, que tu diseño original se establezca en cada familia, Señor, que sea hombre y mujer, Señor, que queremos pedir, Padre, por los padres, por las madres, por los hijos, Señor, que haya respeto, que haya amor, que haya unidad, Señor, que tu reino se establezca, Padre de la gloria, en la familia, Señor, venezolana, en la familia de tu pueblo, Señor, de tu iglesia. También, Señor, quiero clamar, Padre de la gloria, por los que están enfermos, Señor. Queremos ponerte, Señor, la vida de Adrián Machado, de ese bebé que tiene fiebre. Señor, di la palabra y él será sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque usted es nuestro médico por excelencia. Usted es Jehová Rafa. Usted todo lo sabe y todo lo cura, Señor. Usted está llevándose todo virus, toda enfermedad de su cuerpo, todo malestar, Señor, todo malestar que tiene en su cuerpo. Que cuando llegue su madre, Señor, a su casa, Adrián esté sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque lo creemos, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios por excelencia, Padre de la gloria. Todo lo cubre, todo lo sana, Señor. También te quiero pedir por el hermano Pascual, Señor. Dile que va a ser intervenido, Señor. Sea usted tomando el control, porque sabemos que ya usted lo tomó, Padre. Ponga usted la fecha, Señor, para que pueda ser operado, Señor. Te pedimos por los médicos, por las enfermeras que van a estar, Señor, operando. Y también a las oraciones extensivas, Señor, aún que están en los hospitales, Señor, que tienen esa necesidad, Padre, de una operación, que tienen una necesidad, Padre, de cobrar sus insumos, que están enfermos y acuden a los hospitales, Señor, y no pueden conseguir, Señor, la atención que ellos necesitan. Padre de la gloria, sea usted por cada hospital, Señor. Sea usted con cada una de las personas que están clamando a ti, Señor, por sanidad, Señor, por una intervención divina. Solamente tú lo puedes hacer, Padre bendito. Te
Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú has escuchado nuestro clamor, nuestra oración, Señor. Ha llegado al trono de tu gracia. Y te adoramos y te bendecimos, Señor. Recibe toda la adoración. Aleluya, amén y amén. Llegó el momento de adorar a nuestro Señor con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Leamos Deuteronomio 12, versículo 6. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda reservada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Amén. Gloria a ti, Señor, te damos, porque sabemos, Señor, que tú nos provees siempre. Sabemos que tú nos bendices, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Pero en este momento también te pedimos por aquellos que no tienen empleo, Señor, que seas tú proveyendo empleo, seas tú abriendo puertas, limpiando caminos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, para cumplir esa adoración que todos debemos a ti, Señor, de cumplir con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su servir. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por ti y yo. Mi corazón entona la canción. Solo va diciendo cuán grande es Él, cuán grande
nuestro Señor Dios Todopoderoso. Qué canción tan profunda que nos lleva a meternos en esa majestad de Dios al ver que cada expresión de esa letra representa la soberanía del gran Dios Todopoderoso. Una palabra pronunciada a través de un canto que relata toda la expresión majestuosa de lo que es nuestro Señor Jesucristo, lo que es el Dios Todopoderoso, lo que es ese Dios maravilloso y grande que está entronado en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, es un grato placer poder venir en este momento para reflexionar en la palabra a través del libro de Isaías. Hay todavía lágrimas en los corazones al entender cuán profunda es la palabra de Dios a todos cuantos la creemos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, cuán profunda se hace en nuestro corazón cuando la declaramos en cánticos, expresándole cuán grande es el Señor. Alabemos su nombre. Dele gracias a Dios por este día. Dele gracias a Dios por este momento. Dele gracias a ese Dios maravilloso que se refleja en la vida de cada uno de esa manera, con una expresión de un agradecimiento con lágrimas, con una expresión verbal como lo estamos haciendo en este momento, y con una expresión de agradecimiento de esa grandeza tan tremenda que es nuestro Señor Dios Todopoderoso, representado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Bueno, estamos entrando en la lectura del libro de Isaías, un profeta que reinó 780 años antes de Cristo y que como profeta era una persona que venía de una descendencia de opulencia, de gente bien acomodada en la época. Por lo tanto, el libro de Isaías, el profeta Isaías, era un hombre, aparte de literario, era un hombre poeta, y también Dios lo usó y lo sigue usando para profetizar acerca del juicio y la salvación. De hecho, el nombre de Isaías significa salva, el Señor salva. El libro de Isaías significa el Señor salva. Y si usted se da cuenta, cada nombre representativo de la palabra de Dios, de la Biblia, tiene un nombre conforme a su vida y lo que fueron en la época y lo que siguen representando en este tiempo para cada uno de nosotros como enseñanza de las Sagradas Escrituras. Isaías fue un profeta que en la época estuvo adicionalmente con él el profeta Miqueas y el profeta Oseas. Ambos fueron profetas, o los tres eran profetas de la época. Isaías, su énfasis en profetizar fue acerca del juicio y la salvación de toda
Para la época, Israel junto a Judá se encontraban como dos naciones donde Jerusalén representaba el imperio del norte y Judá representaba el imperio del sur. Cuando se levanta el profeta Isaías para hablarle al pueblo de Judá, al imperio de Judá, les hace ver que no debían seguir bajo las acciones en que se encontraba en ese momento el pueblo de Judá. Porque el pueblo de Judá se había olvidado de las leyes y ordenanzas que Dios dejó establecido para que sus vidas estuviesen en una conducta intachable delante de Dios. Pero como el ser humano, cada uno de nosotros, muchas veces nos olvidamos quién es el Señor en nuestras vidas. A veces caminamos derechito delante de Dios, pero a veces nos desviamos delante de Dios, ¿sí o no? El hecho de reconocer que somos pecadores mientras vivamos en esta naturaleza pecaminosa nos lleva a entender que somos seres humanos de cuerpo, de alma y espíritu. Por lo tanto, tenemos que entender que nuestra comunión, que nuestra relación con ese Dios maravilloso que está constantemente a nuestro lado a través del Espíritu Santo es el que nos guiará al conocimiento, a la verdad y a mantenernos en una comunión estrecha y en estrecha intimidad con Él, para poder entender para estos tiempos y para los tiempos de la época lo que Dios quería hablar. Pero aún así, en la época pasada, cuando Jehová de los ejércitos levantó a Isaías para profetizarles, ellos en esa época andaban como andamos en este mundo, que aunque no pertenecemos a este mundo, estamos en él. Pero tenemos que entender lo que se mueve en el mundo que no es de agrado delante de Dios. Asimismo sucedió en la época del imperio, del reinado de Judá, del imperio del sur. Pero Dios nos ama tanto, nos cuida y nos alerta en medio de todas las cosas que usted y yo tengamos que vivir. Y ya le voy a decir por qué. Fíjense, cuando el pueblo de Judá estaba en un completo desorden de pecado, yo me lo imagino ahorita, en la época de ahorita, cómo está el mundo completamente distorsionado. Los valores se han vuelto antivalores. Y los antivalores los han llevado a ser valores. Como que todo estuviera funcionando perfectamente cuando creemos y sabemos por la palabra que Dios nos advierte de cada una de estas cosas. Está dando advertencias, ¿verdad? Nos está haciendo entender que no todo lo que está en el mundo está siendo aprobado por Dios. Entonces de allí viene la palabra que nos enseña, que nos confronta, que nos anima a estar en una intimidad con Dios para entender a través de su palabra que sea revelada a nuestra vida y no estar en todo lo que aprueba este mundo,
sino que vivimos en Él, pero no pertenecemos a Él, sino que pertenecemos al reino de los cielos, porque nos examinamos y porque creemos que esta palabra es una palabra viva, es una palabra eficaz que constantemente estará guiándonos y enseñándonos por el camino que tenemos que andar, ¿verdad? De allí que Isaías viene y le hace una advertencia al imperio del sur llamado Judá y le hace saber al rey, le dice: si haces pacto con el pueblo de Asiria, te verás envuelto en una situación que no te conviene. No hagas pacto con ellos, porque van a ser exiliados. El rey escuchó, pero no hizo caso de ello. ¿Qué sucede cuando el ser humano no es obediente a la palabra de Dios? Va a sufrir consecuencias. Y les voy a dar un testimonio de esta sierva que usted ve aquí. Cuando estaba en la universidad, cuando uno está en la universidad, uno se come el mundo. Uno sabe más que todo el mundo. Y cuando estaba en la universidad, me graduó, me vengo y me radico acá en Caracas y tenía la costumbre, como era una joven, llegaba Carnaval, llegaba Semana Santa, llegaba un fin de semana largo y adivine qué, yo me iba de viaje a estar con mi familia en Oriente, 8 horas de viaje y no me importaba porque yo llegaba, me echaba un baño, una ducha y con la misma me vestía y me iba a mi trabajo. No ha pasado nada. Un día, yendo para Oriente, me meto por la estación del metro, salida a lo que es actualmente el lugar de comercio que está allí en La Ollana. ¿Sabe cuál es, verdad? Uno tenía salida directa por esa estación y yo salí por esa estación. Y cuando me voy a meter por esa parte comercial, que era mucho más cercana para ir a comprar el boleto a la oficina que me correspondía, oigo una voz fuerte que me dice: sigue derecho. Y yo de osada, porque somos osados delante de Dios, somos tercos delante de Dios. Dios nos habla y todavía tenemos el atrevimiento de decirle: ajá, Dios. Y yo se lo dije: ajá, Dios. ¿Y por qué tengo que seguir derecho si por aquí es más cerca? Escucho por segunda vez la voz fuerte, seca y con autoridad: sigue derecho. Ahí sí agarré temor y le dije: gracias, Señor, seguiré derecho, aunque por aquí me queda más cerca. Imagínense usted lo sabía. Refutarle a Dios lo que me estaba diciendo. Cuando llego a la oficina, no había terminado de llegar a la oficina, cuando escucho un alboroto del lugar por donde yo me iba a meter. Ancianas, ancianos, mujeres embarazadas, niños, jóvenes, gritando, vomitando, pidiendo auxilio. Y yo pregunto en la oficina: ¿qué está sucediendo? Y me dicen: acaban de lanzar los habilidosos de lo ajeno una bomba lacrimógena para robar y están saliendo mujeres, niños, hombres y todo el mundo con
completamente cegados y devolviendo lo que habían comido en ese momento. Y en ese instante le dije al Señor, gracias porque tú me guardaste. Gracias porque me advertiste del peligro. Y te pido perdón, Señor, porque aún usted hablándome al oído, yo fui osada para refutarte del cuidado y de la advertencia que usted me estaba haciendo. Y así somos, hermanos. Así somos el ser humano. Dios nos habla por su palabra de las advertencias, del peligro, y también nos habla de las promesas que si somos obedientes a su palabra, Él nos guardará, Él nos cuidará, Él hará con cada uno de nosotros, hombres y mujeres, que le amen, que le busquen, que nos examinemos y que aprendamos a escuchar la voz de Dios, que puede hablar audiblemente, puede hablar internamente en nuestro corazón y puede hablar en un pensamiento que inmediatamente se fija en la mente y es Dios quien está hablando, porque es un pensamiento que no se quita de nuestra mente y que nos lleva a actuar en acción a lo que Dios está poniendo en nuestra mente. Dios es soberano y habla como Él desea. También nos puede hablar a través de un hermano, también nos puede hablar a través de un predicador, también nos puede hablar de diferentes maneras, hasta con un árbol, hasta con una planta nos puede hablar. ¿Y sabe por qué? Porque Él es soberano. Cuando yo estuve un año de reposo, habían personas que iban semanalmente a cuidarme mis matas. Y las maticas cada día iban conforme estaba yo. Adormecida, casi sin vida, porque usted sabe que yo estuve entre la vida y la muerte. En el último examen me fui, pero estaba con los médicos, me revivieron. Así estaban mis matas. Y las personas que cuidaban mi apartamento son testigos, están acá, que cuando me vieron llegar a mi casa, fui y les hablé a las plantas. Y las saludé y les tiré beso y empecé a hablar con ellas. ¿Y saben lo que aconteció? Que se reverdecieron al siguiente día, empezaron a florecer y las personas que estaban allí me dijeron: qué sinvergüenzas son tus matas, tanto amor y cuidado que le dimos y tenías que llegar tú para que mira cómo se hicieron. Hasta las plantas Dios nos habla. Dios se glorifica a través de un niño, a través de una risa de un niño cuando va pasando. El estruendo de muchas aguas. Dios nos habla por todas partes. Hace 2 días empezó a llover. A las 4 de la tarde está lloviendo todos los días. Pero ese día fue especial. Y empezó un rugido del trueno de Dios. Y yo le decía: papá, ¿qué nos quieres hablar? Habla, que tu sierva escucha. No pasó nada. A mí no me pasó nada. No entendí, pero Dios habla a través del trueno. Para no desviarnos, Isaías le hace una advertencia al pueblo de Judá, que si se hacen alianzas con el pueblo de Asiria, se conseguirían el problema y pagarían sus consecuencias. Bueno, tal cual, cuando a veces somos desobedientes. Ellos no obedecieron e hicieron alianza con Asiria
¿Y qué sucedió? Fueron saqueados. Toda la nación de Judá fue saqueada y fueron llevados a exilio hacia Asiria. Allí tenían a juro que convertirse a ellos en su paganismo y en todo lo que no era agradable delante de Dios. Estuvieron un buen tiempo exiliados porque necesitaban aprender que cuando el Dios Todopoderoso nos habla, necesitamos ser obedientes, necesitamos seguir en el orden sacerdotal que Dios ha puesto en nosotros. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios y usted tiene cada día que examinarse por este libro. Porque este libro es el que determinará nuestra buena manera de vivir y nuestra manera de actuar y nuestra manera de accionar, porque la fe sin acción es muerta. Si usted tiene fe, pero usted no la acciona, ¿qué significa accionar? Dar un paso adelante a lo que usted está creyendo, entonces no sucederá nada. Pero si usted tiene fe y cree, entonces cosas grandes van a acontecer. Amén. De manera que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 1, verso 2, dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí viene la primera revelación negativa, porque hay revelación positiva cuando Dios se revela en nuestra vida, haciéndonos ver lo que está bien y lo que está mal. Y está la otra rebelión de desobediencia. Aquí Dios le está hablando ¿a quién? ¿A quién? Al pueblo de Judá. Y luego dice el verso 15, para que me lleven una guía, dice: cuando entendáis, porque todavía no habían entendido. Oye, qué cabeza dura son, y nosotros también, qué cabeza dura somos. Entonces, como no entendían, Dios les dice en el verso 15: cuando entendáis que vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando te multipliquéis en la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio y restituid el agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos entonces en cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Fíjense cómo Dios está hablando de una manera tan profunda a través del profeta Isaías, porque Isaías era confrontativo. Él les decía las cosas como tenía que decirle, porque entendía que era un pueblo rebelde, que era un pueblo contumaz, un pueblo que a pesar de que le estaban sucediendo las cosas, seguían por el camino del medio, siendo desobedientes. Y ahí es donde nos preguntamos cada uno de nosotros: Señor, examina mi corazón y mira en mí si hay rebeldía, si hay odio, si hay falta de perdón, si hay cualquier pensamiento que no sea cónsono con tu presencia. Y arráncalo de mí, sácalo de mí y ayúdame a ser mujer sabia, temerosa, llena de tu espíritu, para
desobediencia, porque el pecado está y lo vamos a vivir, pero la comunión con Dios es la que nos va a hacer triunfante, como le sucedió a David, que él pecó, pero se arrepintió, que él vivió cosas como usted y como yo, pero él se arrepintió, y dice la palabra que Dios lo perdonaba y lo mantenía con un corazón como el de él. ¿Y sabe por qué? Porque en la medida que usted y yo nos examinamos por su palabra, reconocemos nuestros errores, reconocemos lo que estamos haciendo mal delante de Él, porque esa es la otra cosa. Nosotros sabemos cuando estamos haciendo mal, ¿sí o no? Ah, sí. Uno sabe cuando uno está haciendo mal. Uno sabe cuando uno le ha levantado y ha faltado el respeto a la otra persona. Uno sabe cuando ha hecho algo indebido. Uno lo sabe, porque el mismo Espíritu Santo se encarga de redarguirnos en lo más profundo de nuestro corazón y decirnos: mira, Lilia, la acción que hiciste hoy no fue de mi agrado para ti. Ven y arrepiéntete. Una de las cosas que sucede antes de irnos a la cama es que Dios le pasa a usted una película de todo lo que vivió en el día y le va a mostrar lo que usted hizo bien y lo que usted hizo mal. Por eso es el momento de usted examinarse antes de acostarse delante de Dios y decirle: perdóname, porque esto que hice hoy no estuvo bien delante de ti. Y de esa manera dice la palabra que bienaventurado aquel que viene y se arrepiente delante de Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar. ¡Qué hermoso es el Señor! Dios está en todo momento y a cada instante de nuestra vida para perdonarnos. Sí, apláudale a Dios, porque es a Él está la gloria. Cuando nosotros estamos conscientes de lo que hemos hecho y venimos en ese momento en arrepentimiento delante de Dios, créame que Él lo hace y echa nuestros pecados a la profundidad del mar, que ya no se acuerda de ellos. Pero hay una permanencia, una comunión, una relación con ese Dios maravilloso que nos hace examinar lo que hicimos durante el día. ¿Por qué usted cree que la palabra de Dios dice: nuevas son tus misericordias al abrir tus ojos? Y luego dice: un día trae palabra a otro día, y una noche declara la sabiduría de Dios. ¿Por qué cree usted? Porque Dios sabe que hoy puedo pecar, pero me arrepiento y ya mañana es una nueva misericordia para mí y para usted. Y es una nueva sabiduría para que usted siga bajo la conducción de lo que Dios está hablando a cada uno de nosotros. Amén. Sigamos con la palabra. Una vez está el pueblo de Judá exiliado, pagando su desobediencia por no haber sido obediente. Dice el capítulo 2, versículo 2, y con esto voy a ir cerrando. Dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos ensanchará sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y enjugará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más
para la guerra. Aquí Dios está hablando de los tiempos postreros. ¿Y usted sabe qué significan los tiempos postreros? Los tiempos postreros es la representatividad de la segunda venida de Jesucristo, y eso está en Hechos 2:17. Está haciendo una analogía de lo que representa la venida de Cristo al hablar de los postreros tiempos, e incluso está hablando aquí Isaías 730 años antes de Cristo, está profetizando lo que representan los postreros tiempos. Y el mismo Jesucristo dijo: los postreros tiempos serán mejor que los primeros, porque los primeros ya pasaron, pero los postreros están en este tiempo. De manera que si usted y yo estamos conectados con la palabra, estamos conectados con sus mandamientos, con sus ordenanzas y con su obediencia, obedeciendo cada día más, entonces los postreros tiempos, dice el Señor, van a ser primero. Y aunque hace una representatividad analógica de su segunda venida, Jesús está entre nosotros por su Espíritu Santo. Porque cuando Él dijo: yo me voy a la presencia del Padre, pero no los dejaré huérfanos, les dejaré a mi Espíritu, entonces Él está entre nosotros por su Espíritu y nos conduce al conocimiento, nos da la sabiduría, nos llena de verdad, nos llena de entendimiento y nos hace ver lo que está mal y lo que está bien. De manera que entonces estamos diciendo que Dios es un Dios fiel, es un Dios justo, es un Dios lleno de esperanza, es un Dios que siempre, escuche bien, siempre querrá para usted y para mí su voluntad perfecta. Siempre. Para la humanidad querrá su voluntad perfecta. ¿Y cuál es su voluntad perfecta? Buena, agradable y perfecta. Es decir, que su voluntad va a ser siempre buena para usted, porque Él no quiere maldad para usted. Él quiere cuidarle del mal. Él quiere alejarnos del mal. Él quiere que nos examinemos en Él, y siempre su voluntad será agradable y perfecta para nosotros. Pero hay una condición. ¿Cuál es esa condición? Relación. ¿Cuál es esa condición? Intimidad. ¿Cuál es esa condición? Que vivamos los principios que Jesús nos dejó en su palabra. Dice su palabra que Jesús se levantaba de madrugada a apartarse y comulgar con el Padre. Necesitamos intimidar más con Dios. Necesitamos cumplir con las disciplinas del ayuno y la oración. Mire, el ayuno y la oración, usted sabe lo que hace. Vivifica el cuerpo. ¿Y usted sabe lo que significa vivificar? ¿Sabe, sí o no? No. Vivificar significa limpiar de tal manera nuestro cuerpo interno de todas las toxinas y de todo aquello que hace daño, para ponerlo ante el Señor como cuerpo de Él, porque somos su cuerpo y Él quiere cuidar nuestro templo. Y la única manera de cuidar nuestro templo, aparte de que el ayuno y oración hace que usted se sensibilice más a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, o a través de las diferentes características que yo le acabo de describir antes de iniciar la prédica como tal. Se va a revelar a su vida de cualquier manera. Entonces,
disciplinas espirituales, el ayuno, la oración, la intimidad con Él, a solas, en compañía, en grupo, pero allí. Y que tu boca y mi boca hable lo que es sí y lo que es no. Que no seamos de doble cara, que no seamos mentirosos, que no seamos desobedientes, porque la mentira te lleva a otra mentira. Y cuando tú te das cuenta, estás lleno de mentiras que nadie te cree. Pierdes la credibilidad porque la mentira lleva a otra mentira. De manera que Dios nos está hablando a través de Isaías, un hombre profeta que le habló al pueblo de Judá para que salieran de sus pecados, para que salieran de la desobediencia donde habían caído. De manera que Dios sigue haciendo, sigue hablando, Dios sigue revelándose a nuestra vida a través del libro. A mí me encanta Isaías. Y me encanta Isaías porque él habla tan claro acerca del pecado y acerca de la vida suya y la vida mía, que nos identificamos con lo que somos. Pero luego viene la otra parte, la promesa de Dios. La promesa de Dios, como lo dijo aquí, si vienes a mí, en el verso 18, si vienes a mí y estás a cuenta conmigo, tus pecados serán como grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si aún fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Usted sabe que el rojo representa, bueno, según la Biblia, lo malo. Dice, si vienen, si son como el rojo carmesí, se van a hacer como blanca lana. Y usted ve a las ovejas blanquitas, lindas, bellas, hermosas, porque el blanco es pureza, el blanco es hermoso. El rojo también es bello, porque representa la sangre de Cristo. Pero cuando Dios nos habla en esta palabra, en esta manera, nos hace ver que nuestros pecados serán como blanca lana, es decir, seremos limpiados y seremos depurados. Entonces, ¿qué nos termina de decir el Señor ya para ir cerrando? Que usted y yo, hermano, estamos en los tiempos donde usted es el protagonista delante de Dios. Las jóvenes seguir haciendo lo que están haciendo, buscando, alabando, metiéndose con el Señor. Dice la palabra que en estos tiempos postreros las jóvenes serán punta de lanza, punta de lanza. Usted sabe lo que es la punta de la lanza, las que van delante, como los levitas, llevando la presencia de Dios adelante. Dice que los ancianos verán visiones. Le acabo de testificar a Betty que vistiéndome en mi casa, la vi vestida como está vestida ahorita. Y le dije, ¿sabe qué? Me la encuentro en la parada y le dije, te vi tal cual como estás vestida. Y yo dije, wow, ella va a ir vestida de rojo y yo también me voy a vestir de rojo. Bueno, no importa, seremos dos de rojo. Pero ven la sensibilidad del espíritu. Él me mostró cómo ella iba a ir vestida. También me ha mostrado cosas que van a acontecer. Cuando me lo mostró aquí en la casa. Cuando íbamos a hacer la primera actividad. Y me dijo, ve y observa. No sé quiénes fueron conmigo. Alguien fue conmigo. Fueron como 4 personas fueron conmigo para ver. Yo le dije, solo acompáñenme. Y yo fui. Y me puse a caminar. Y el Señor me dijo,
observa. Y yo decía, no veo nada. Tercera vez me dice, observa. Y empiezo yo a ver la plaza. La plaza la estaban reestructurando. El cemento estaba blandito. Y me dijo, si haces la actividad aquí, ellos van a ser un problema y van a culpar. Y tú lo vas a pagar. Ahorita no es el tiempo. ¡Wow! Yo dije, Señor, gracias. Me vine con las pocas personas que me acompañaron. La reunión que le dije, no es el tiempo. No es el tiempo. Y luego Dios me dijo, a solas. Y me lo confirmó a través de una anciana. Hasta que no tomes los lugares altos en oración y ayuno, no puedes hacer actividad. Y desde allí sucedió que surgió la estrategia de orar y ayunar todos los miércoles. Y nos ha dado visión. Árboles verdes, chiquitos, medianos, grandes y grandototes. ¿Qué significa eso? ¿Ah? El crecimiento de la iglesia. Que vendrán chiquitos y grandes y de todas las estaturas. Y esto se nos quedará pequeño. A pesar de que ya estamos trabajando para construir allá arriba, que entrarán como 100 y pico de personas. Pero aún nos quedaremos pequeños. Porque cuando Dios da en grande, cuando Dios da en grande. Cuando Dios te da en grande. Cuando Dios te da en grande. Pero si tú le pides poquito, te va a dar poquito. Aquí no está una persona que yo le dije, debes venir el viernes a meterte en la actividad. Y ella me dijo, mucha Lilia, no puedo. Porque el viernes es el día que yo más trabajo tengo. Y es donde saco prácticamente lo que no he hecho en una semana. Y usted sabe lo que yo le dije. Yo le dije, reta a Dios. Rétalo. Dile que tú le vas a ir a servir el viernes. Y que Él te multiplique al doble lo que te toca del viernes. Bueno, yo cumplí con decirle. Porque eso es lo que me dice la palabra. Cuando yo tenía la empresa de comida en Valencia, yo no la atendía. Yo era socia, pero los que trabajaban, un día no hacían nada. Pero otro día, Dios le daba lo del día anterior y lo del día siguiente. Y así fue la empresa creciendo. Porque había una oración permanente en ese lugar. Había alabanza en ese lugar. Y todos los demás comercios, porque la empresa era una de comida rápida, y el resto de los demás comercios estaban vacíos. Y en el de nosotros había cola. Y ellos decían, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué tienen ustedes? Como habían días que no había nada. Pero mi hermana decía, Señor, gracias porque hoy no nos diste nada. Pero gracias porque mañana nos darás el doble. El de hoy y así sucedía. ¿Quieres recibir en grande? Pide en grande. Pero que venga acompañado de la obediencia a Dios. Porque sin obediencia, olvídalo. Trabajarás y volverás a trabajar. Pero
como dice la palabra. Dios da conforme a la medida de la fe, a la medida del deseo y cuando obedecemos. Amén. Cierra sus ojos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque hoy tu palabra nos enseña una vez más la obediencia, el seguirte, el examinarnos, el buscarte, el pedirte perdón cuando te fallamos, el examinar nuestro corazón delante de ti todos los días de nuestra vida, el ser contigo como tú quieres que seamos, gente de valor, gente de fe, gente que te obedezca, gente, Señor, que no entristezca a tu Espíritu Santo, para que todos los días de nuestra vida puedan ser mejor. Ayúdanos en este tiempo que nos quede de vida en esta tierra. Ayuda a la iglesia, el trigo del noroeste, a seguir adelante. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros a vivir bajo la obediencia, la entrega y la disposición de nuestros corazones, de caminar contigo y no volvernos atrás jamás. Señor, que tú bendigas la iglesia, que tú bendigas a nuestros vecinos, que tú bendigas, Señor, la obra de nuestras manos, que tú sigas empoderándonos como mujeres, como hombres, como niños, como jóvenes, llenos de la presencia del poder de Dios. Y de esa manera seguiremos siendo vasos en tus manos para ser usados para el engrandecimiento de tu obra. Porque de una cosa estamos seguros, la obra es tuya, nosotros tus servidores. Y de nosotros depende, Señor, el que tú cumplas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por tanto, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Estamos despedidos. Dios me les bendiga.